Saludos estudiantes invisibles. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema 6 de geometría, denominado polígono. Un polígono, o el término polígono, proviene de las raíces griegas poli, que significa varios, y gono significa varios ángulos. Por lo tanto, polígono es una figura geométrica cerrada, plana, que tiene varios ángulos y sus lados son líneas rectas que resultan de unir tres o más puntos no colineales mediante rectas no secantes. Este es ejemplo de un polígono. Vamos a destacar algunos elementos de él. Primero, lados. Hablemos de los lados. Los lados de un polígono son segmentos. Los segmentos, recuerdan que son líneas rectas que tienen longitudes. Yo puedo saber dónde empieza y dónde termina. Eso es un segmento. Líneas rectas, acá. Una sucesión de puntos colocados en una línea recta, o sea, puntos colineales. Entonces, de esa manera podemos tener un lado, 2, 3, 4, 5. Algo importante, esos segmentos siempre encierran una figura adentro. Es la región poligonal lo que encierra. Y afuera no es la región poligonal. La región poligonal es lo que está dentro del contorno que hacen los lados. Hay que destacar eso, muy importante. Vértices. Los vértices es la unión o la concurrencia de dos segmentos. Aquí tenemos un vértice. Este es otro vértice. Fíjate, la unión de dos lados. La concurrencia de los segmentos que representan los lados. Un vértice, otro vértice, otro vértice. Ángulos internos. Ya te había hablado de que estos segmentos, cuando se unen por los vértices, crean lo que se denomina una región poligonal, lo que está dentro. Esa área que encierra justamente esto es la región poligonal. En consecuencia, los ángulos internos están formados en la región poligonal. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hay que destacar eso. Región poligonal es lo que es el área encerrada justamente por los segmentos, que son los lados del polígono. Ángulos exteriores. Ya. Entonces, si tenemos una región poligonal, que es el dominio poligonal, entonces tenemos otra que no es la región poligonal. De allí es donde se están formando los ángulos exteriores. Ángulos que no pertenecen a la región poligonal. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Hay un hecho que hay que destacar. El número de vértices coincide con el número de ángulos internos y ángulos externos. Perímetro. Ya en clases pasadas, en láminas pasadas, habíamos analizado eso. El perímetro es la suma de cada uno de los lados. Es decir, cada lado es un segmento a la cual tiene una longitud. Entonces, el perímetro va a ser la suma de las longitudes de cada uno de los lados. En este caso tenemos un polígono que tiene 5 lados. Entonces es la suma de esos 5 lados. Pues en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. Y habíamos hablado por convenio de que íbamos a designar a perímetro como 2P. Porque hay un concepto que es el semiperímetro, la semisuma de los lados. A ese le reservamos la letra P. Es lo mismo, pues sumamos todos los lados, pero lo dividimos en 2. Es la semisuma de los lados. Ahora, es interés de este curso analizar un polígono muy especial, un polígono que le vamos a llamar regular. Ese polígono regular significa de que los lados son iguales, es decir, el segmento AB es de igual longitud del segmento BC y de igual longitud del segmento BD y de igual longitud el segmento DE y de igual longitud el segmento EA. O sea, los lados de los polígonos miden iguales. Y además los ángulos internos de los polígonos también miden iguales. Ese tipo de polígono se llama polígono regular y es de muy interés, insisto, para el desarrollo de los contenidos de este curso. En ese polígono regular
ocurren dos circunferencias que vamos a analizar. Una circunferencia que contiene al polígono, mira, esta que está aquí. Esa circunferencia que contiene al polígono se llama circunferencia circunscrita. El polígono está dentro de la circunferencia. Entonces, eso es una circunferencia circunscrita. Pero además, hay otra circunferencia que vamos a analizar, que está dentro del polígono. En ese caso, hablamos de esta circunferencia que está dentro del polígono, inscrita. No está señalada en el dibujo, pero es fácil de aplicar un poquito la imaginación y darnos cuenta que esa circunferencia circunscrita es algo así más o menos como la que estoy señalando acá. Conclusión, tenemos una circunferencia circunscrita, contiene el polígono. Y tenemos una circunferencia inscrita que está dentro del polígono. Es el polígono quien contiene esa circunferencia. Señalado eso, vamos a hablar algunos términos, por lo menos este que está aquí, el ángulo central. ¿Quién es el ángulo central? El ángulo central se determina con la circunferencia circunscrita. Ángulo central de la circunferencia circunscrita. Aquí lo tienes. Otra nota muy característica, date cuenta que desde un vértice del polígono hacia el centro de él es el radio de la circunferencia circunscrita. Entonces aquí podemos tener dos radios. 1, 2. No hice señalamiento de este punto, que es el centro. Es el centro de la circunferencia circunscrita. Pero al mismo tiempo también es el centro del polígono regular. Muy bueno el detalle. Y no solo eso, que también es el centro de la circunferencia inscrita. La circunferencia inscrita hace tangencia en los puntos medios de cada uno de los segmentos, de cada uno de los lados. Mira, ¿ve? Aquí, aquí, aquí. No aparece dibujada la circunferencia inscrita, pero como te he dicho anteriormente, un poquito de imaginación nos hace recorrer. Bien, sigamos. Este es un concepto de el ángulo central. El ángulo central alude justamente a la circunferencia circunscrita. Aquí está. Este es el ángulo central. Otro punto también característico, pero ahora en la circunferencia inscrita, fíjate, la circunferencia inscrita es tangente en los puntos medios de los lados del polígono. Aquí, punto medio, acá punto medio, acá punto medio. Ella es tangente, ella toca allí. Bueno, el radio de la circunferencia inscrita se denomina apotema. Pendiente con eso, apotema. Otra característica que también es importante señalar como elemento, claro está, es la diagonal. La diagonal de un polígono se traza de unos vértices no consecutivos. Por lo menos yo tengo este vértice. A es consecutivo a E y D es consecutivo. Entonces, de estos vértices que son consecutivos no voy a trazar diagonal. La diagonal se traza como un segmento entre dos puntos que no son consecutivos. Esta es una diagonal. También puedo trazar otra diagonal de esta manera, pues, porque el vértice C y D no son consecutivos a E. Entonces, así es que trazo diagonal. La diagonal es un segmento que tiene un punto de inicio y un punto final. Ahí está, esa es la diagonal. Pero esos puntos son vértices que no son consecutivos. Es ahora bueno entrar un poquito en la clasificación de los polígonos. Los polígonos pueden ser clasificados bajo dos aspectos fundamentales. Primero, por la regularidad de sus elementos. En estos de los elementos vamos a destacar al ángulo y al lado. Esos son los dos elementos básicos que vamos a destacar. Y por los números de lados. Bien, vamos entonces con la regularidad de sus elementos. Recuerda, ángulos y lados. Ellos pueden ser polígono escaleno, en ese caso los ángulos y los lados todos son diferentes. Eso es un polígono escaleno. Un polígono equiángulo es aquel cuyos ángulos internos todos son iguales. Un polígono equilátero hace referencia de que es un polígono que tiene lados iguales, todos sus lados son iguales. Y este polígono, que ya habíamos hecho un preámbulo en la lámina anterior,
¿Qué es el polígono regular? Es el polígono objeto de estudio de nuestro curso. Es un polígono que tiene ángulos y lados iguales. Recuerda que en ese polígono se construyen dos circunferencias. Una circunscrita que contiene al polígono y una inscrita que el polígono la contiene. Entonces, esas dos circunferencias las vimos en las láminas anteriores. ¿Por qué te digo esto? Porque en esta clasificación, por el número de lados, va a ser interés de este curso los polígonos regulares. De hecho, estimado estudiante, si en tu enunciado yo no digo absolutamente nada de qué tipo de polígono estamos trabajando, vamos a entender que ese es el polígono regular con el que estamos trabajando. Si yo deseo que tú trabajes con otro polígono que sea distinto al irregular, tengo que hacértelo conocer de forma explícita en el enunciado. En consecuencia, todas las informaciones implícitas en los enunciados de aquí en adelante, ese es el convenio, va a ser para los polígonos regulares. Si en caso contrario yo deseo que trabaje con un polígono que sea distinto al regular, te lo hago saber mediante el enunciado. Aclarado eso, es bueno que conozcas algunos tipos de polígonos regulares. Fíjate, este es un polígono de 3 lados. Ya sabes que es un triángulo, ya se había estudiado en láminas pasadas. Pero no es cualquier triángulo, es un triángulo que tiene lados iguales y ángulos iguales. Estamos haciendo referencia al triángulo equilátero. Este es un cuadrilátero, pero no es cualquier cuadrilátero, es un cuadrilátero que es un polígono cerrado con 4 lados iguales, 4 ángulos iguales, pues eso sería un cuadrado. De ahí en adelante los polígonos, ya te dije, vamos a estudiar regulares, lados iguales, ángulos iguales. Ese se llama pentágono, que tiene 5 lados iguales. Este que tiene 6 lados iguales, 6 ángulos iguales, se denomina hexágono. Porque un polígono regular es un polígono equiángulo y equilátero. Esos son los polígonos que vamos a estudiar, insisto. Polígonos regulares. Hectágono es el que tiene 7, octágono 8, eniágono 9, decágono 10, dodecágono 12 y tetradecágono 20. Acá puedes ver una apreciación visual de cómo serían esos polígonos. Esa es, digamos, la impresión visual, que debemos memorizarla, que debemos reconocerla, porque en la naturaleza siempre aparecen estas figuras y son bastante atractivas, polígonos regulares. Y es bueno para pasar a la siguiente lámina destacar lo siguiente: los polígonos regulares siempre tienen circunferencia circunscrita, una circunferencia que contiene al polígono, pero también hay una circunferencia inscrita, una circunferencia que está dentro del dominio poligonal. Ya pues, algunas propiedades fundamentales de los polígonos. La suma de sus ángulos internos se determina a través de esta fórmula: n, que corresponde al número de lados del polígono, menos 2 por 180. Date cuenta que si tenemos el polígono triangular que tiene 3 lados, date cuenta que sería 3 menos 2, 1 por 180. Entonces ya eso lo sabemos, que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos da 180. Fíjate el cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados. 4 menos 2 sería 2 por 180, 360. Ya eso lo sabemos en la clase pasada. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero nos da 360. En consecuencia, esta fórmula nos permite determinar la suma interna de los ángulos del polígono. Recuerda que son ángulos internos, ángulos que se encuentran en el dominio poligonal. La suma de los ángulos externos, estos ángulos son los que se forman fuera del dominio poligonal. Ellos siempre va a ser 360 grados. Diagonales, ya habíamos hablado algo en la primera lámina. Tuvimos un polígono regular que era el pentágono y habíamos determinado que por un vértice se pueden trazar 2 diagonales. Lo vimos en esa oportunidad. Y date cuenta que la fórmula nos indica número de diagonales que se pueden trazar por un vértice. En aquel caso teníamos 5 menos 3, te mostré las 2 diagonales. Eso es un caso muy particular. Que te dije, vamos a hacer énfasis, vamos a hacer un paréntesis para estudiar polígono regular, que en ese caso era el pentágono. Esa es la primera lámina que vimos.
En consecuencia, mira, esta fórmula lo que nos permite determinar cuántas diagonales puedo trazar por un vértice. Número de diagonales del polígono en total. ¿Cuántas diagonales va a tener el polígono? Recuerda que n representa el número de lados del polígono. ¿Ves? N representa el número de lados del polígono. Ahora volvemos al estudio, como te he dicho, polígono regular. Hay que centrarnos en estos polígonos regular, porque es la materia en la que vamos a trabajar en este curso. Todos los polígonos regulares. Recuerda, vuelvo otra vez a insistir. Si en el enunciado no te estoy diciendo absolutamente nada de qué polígonos estamos trabajando, eso es una información implícita. Vamos a trabajar con polígonos regulares. Polígonos que tanto los ángulos como los lados son iguales. De allí aparece cómo yo determino el ángulo central. 360 grados entre número de lados del polígono. Acá, ¿cuánto vale un ángulo interno? Fíjate tú, aquí es cuánto vale un ángulo interno. Mientras que esta fórmula representa la suma de todos los ángulos internos. No te confundas, no te confundas. Este es el valor de un ángulo interno. Muy parecido, date cuenta, mira, está aquí arriba, el numerador corresponde a la suma de los ángulos internos. Y acá, como es de notarse, el número de lados que tiene el polígono. Entonces, recapitulo, esta fórmula es para determinar la suma de los ángulos internos, mientras que esta es para determinar el valor del ángulo interno. Ángulo externo. Bueno, el ángulo externo va a ser 360 entre n. Esa es la fórmula. Y bueno, nuevamente vuelve a aparecer aquí la palabra de apotema, que es el radio de la circunferencia inscrita. Ya lo habíamos anunciado un poco. Habíamos hecho como especie de un preámbulo en justamente en la lámina número 1. Otro dato que no aparece acá, pero que es bastante comprensible, y que creo que lo vi en la lámina 1, la suma de un ángulo interno más un ángulo externo en cualquier polígono nos da igual a 180 grados. Son suplementarios. El ángulo interno más el ángulo externo son suplementarios. Suplementario significa que su suma nos da 180 grados. Ahora vamos a la parte de ejercicio. En este caso escogimos una selección de ítems, de preguntas, todas ubicadas en la página 38. Tenemos la pregunta número 1, fíjate. Suma de los ángulos interiores de un dodecágono. Ya. Vamos a ver cuál sería su respuesta. Su respuesta es bastante sencilla, pues es la aplicación directa de la fórmula. Ya habíamos hablado de eso. La suma interna de los ángulos sería el número del polígono. ¿Cuántos lados tiene un polígono? Si nos están hablando del dodecágono, pues ese tiene 12 lados. 12 menos 2 por 180. Eso da 10 por 180, 1800. En consecuencia, la suma de los ángulos interiores de un dodecágono nos da 1800 grados. Bastante sencilla. Simplemente la aplicación directa de las fórmulas. Para la pregunta 2, vamos acá, que corresponde al ítem 5, tiene lo siguiente. Si tienes un hexágono equiángulo, el ángulo exterior mide, bueno, ya aquí es lo que estaba hablando, estamos en un hexágono, una característica del hexágono es que tiene 6 ángulos iguales. ¿Pero por qué tiene 6 ángulos iguales? Porque me estás diciendo que es un hexágono equiángulo. Ojo, una condición para que sea un polígono regular es que sea equiángulo y equilátero. Esto es una característica. Es una condición necesaria, pero no es suficiente para que sea un polígono regular. Estamos hablando de un hexágono equiángulo, no regular. Hay que aclarar eso. Porque para que sea regular, necesariamente tiene que ser equiángulo y además equilátero. En consecuencia, este es una característica, una condición necesaria. Pero nos hace falta que sea equilátero para ser regular. Simplemente es un hexágono que tiene 6 lados diferentes, pero con 6 ángulos iguales. Dale, pues. Me indican allí cuál es la medida del ángulo exterior. Bueno, como es equiángulo, bueno, los ángulos todos son iguales. Veo cuánto vale un ángulo interno. Un ángulo interno vale 120 grados. Pero como te dije, el ángulo interno más el ángulo externo son suplementarios. Aquí está la condición. Pero ya tengo que un ángulo interno me vale 120. Cuando despeje, el ángulo externo vale 60.
Oye, si el hexágono es equiángulo, es decir, que en su dominio poligonal tiene 6 ángulos iguales. ¿Iguales a cuánto? A 120. En consecuencia, él va a tener 6 ángulos externos iguales a 60. Ten pendiente de eso. La pregunta 3 corresponde al ítem 10 e indica lo siguiente. Si el ángulo interno de un polígono es 132 grados, ¿cuánto mide su ángulo exterior? Bueno, ya esto te lo estoy diciendo hasta el cansancio, claro. La suma de un ángulo interno más un ángulo externo de cualquier polígono es 180 grados, porque ellos son ángulos suplementarios. Entonces, en el enunciado me están dando como hipótesis, como dato, que el ángulo interno vale 132. ¿Sí? Fíjate, si un ángulo interno de un polígono es 132 grados, aquí está el ángulo interno, en ese ángulo que estamos estudiando en particular, vale 132 grados. Me dicen cuánto vale el ángulo externo asociado a ese ángulo interno, es obvio. Hago el despeje y la respuesta sería que ese ángulo externo tiene un valor de 48 grados. La pregunta 4, ítem 21, nos indica lo siguiente. ¿Cómo se llama el polígono cuya suma de ángulos interiores es 720 grados? Bueno, aquí aplicamos esta fórmula, la fórmula de la suma de los ángulos internos. Eso me da 120 grados. Simplemente hacemos un despeje. Esto está acá multiplicando. Viene acá dividiendo por transposición de términos. Por regla de transposición de términos. Efectúa la división de 720 entre 180. Eso nos da 4. Entonces tenemos que el número de lados del polígono que desconozco, menos 2, es igual a 4. Acá lo tienes. Pero este menos, por transposición de términos, viene para acá como más. Entonces estamos hablando de el número de lados igual a 6. Entonces un polígono de 6 lados se denomina hexágono. Bien, jóvenes, solo resta de que hagas todos y cada uno de los ejercicios correspondientes a este tema que se encuentran ubicados en nuestro libro, en nuestra separata. Gracias por tu atención y será hasta la próxima ocasión.